Bienvenidos a otro programa de Construyendo Futuro. En esta oportunidad nos vamos a tratar el tema de las inundaciones y el dragado del río Guayas, con la participación del doctor Miguel Arias Hidalgo, doctor en Ciencias e Ingeniería Hídrica en la TU Delft University de Países Bajos, máster en hidroinformática en la UNESCO IHE, Países Bajos, ingeniero civil de la Escuela Superior Politécnica del Litoral del Ecuador. Construyendo Futuro, un programa de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria, dándole una bienvenida al doctor Arias para que adelante con su exposición. Bien, gracias, ingeniero Velasco. Gracias a los miembros del foro por esta nueva oportunidad. En principio, esta es una especie de complemento, si se quiere, o parte 2 de la charla que tuvimos hace un tiempo y que está relacionada fuertemente porque tiene el componente de inundaciones. Esta vez, pues, con una variable más o algún tema de actualidad, que es efectivamente el dragado del río Guayas. Básicamente voy a establecer la charla de hoy día en tres aspectos. Primero, un pequeño recorderis de lo que significa el funcionamiento del sistema, cómo está en nuestro entorno, y luego, cuál es la situación actual del estuario. Tercero, vamos a reflexionar un poco de este sistema dual o esta situación dual entre las inundaciones en Guayaquil y su relación o no relación con el islote, el Palmar y el tema del dragado. Bueno, primero que todo debemos hacer en cierta manera, en ciertos aspectos de la vida, tenemos que a veces regresar a lo básico y entender un poco cómo funcionan los sistemas, cómo funciona la situación en la cual nosotros vivimos. Hay un aspecto importantísimo y es que, así como hay el ciclo del agua, el ciclo del carbono, los sedimentos que viajan con el agua, pues tienen un ciclo. Ese ciclo empieza con una producción. ¿Dónde se producen los sedimentos? Básicamente en dos puntos. Un punto es en la cuenca hidrográfica, en las laderas de las montañas. Es lo que nosotros denominamos erosión. La segunda manera de producirse los sedimentos es lo que se denomina socavación, es decir, a lo largo de los cauces de los ríos, con mayor incidencia en las márgenes, con mayor incidencia cerca de estructuras hidráulicas, como por ejemplo los puentes. Existe una segunda etapa, porque luego de esta producción, el transporte que se denomina así puede ser de tres maneras. Lo hemos visto seguramente, ya voy a poner ejemplos explícitos. El primero es lo que se denomina transporte de fondo. Son esas partículas que van saltando, que van rodando, que van deslizándose en el fondo. Las hemos visto, por ejemplo, cuando hemos viajado a la hacienda de algún amigo o del abuelito en aquel entonces en la sierra, y nosotros veíamos estas rocas que estaban en el fondo del agua. Las podíamos ver, el agua estaba clara. Pero existe otro fenómeno de transporte también que se denomina sedimentos suspendidos. Y estos van, bueno, no flotando, digámoslo así, en la masa de agua, y esos son característicos, por ejemplo, de los ríos de la costa. Eso, junto con la siguiente, que es la carga de lavado, esta carga de lavado es la que le da el característico color leche chocolatada a nuestros ríos de la costa, porque hay material que va disuelto. Entonces, estas dos últimas fases, la fase de suspensión y de lavado, es característico del río Daule, el Vinces, el Babahoyo. Por eso nunca podemos ver el fondo. El material está en constante viaje. Y existe una etapa que no la denominaría final, que se denomina sedimentación o deposición. Y es cuando estos materiales van cayendo en el fondo. Es un ciclo porque luego de la sedimentación podría otra vez haber socavación, podría otra vez transporte y así este material se va desplazando de un punto a otro. Eso como primer insumo, tengámoslo en cuenta. Lo siguiente, ¿cómo trabaja un río? Imaginémonos una sección normal, con un nivel de agua normal, esto que está en la línea en color azul.
Si ocurre una sedimentación, es decir, las partículas empiezan a acumularse en el fondo, es la masa que está en color verde que aparece aquí, y eso sugiere que la sección del río se reduce. Por lo tanto, el agua que busca de todas maneras fluir o transportarse por ese cauce ya no le es suficiente y muchas veces tiende a invadir a las llanuras. Cuando eso sucede, decimos, bueno, se ha acortado la sección y el río busca otras maneras de fluir. Y es, a veces sí, causa de inundación. Pero ¿qué pasa si ocurre el efecto contrario? Si ocurre un proceso de socavación. En esa situación, el material del fondo o de las paredes es desgarrado, es horadado, como se dice, y entonces se genera una extra área que sirve, si se quiere, para una mayor cantidad de transporte del agua. Esos son los procesos naturales, socavación, sedimentación, junto con el transporte, que forman este ciclo. Así trabaja un río cualquiera, un río que no está sujeto a un efecto que se llama marea. Porque en el siguiente caso, que es cuando estamos hablando de un estuario, el estuario se caracteriza por lo siguiente. Es un río que llega al mar, pero no es cualquier río. Es un río que permite, dada su topografía, que en el caso de nuestra costa es sumamente baja las pendientes, el agua todos los días ingresa, en el caso del Golfo de Guayaquil, ingresa 2 veces al día, todos los días. Esa fuerza extra, ese volumen extra de agua que es proveniente del agua marina, pues origina una mezcla. Y esta mezcla tiene dos insumos, el agua dulce que viene de los ríos y el agua salada que viene del mar. Estas aguas, antes de mezclarse, tienen densidades diferentes. Recordemos que la densidad es la cantidad de masa con respecto al volumen. Hay digamos, una masa de agua salada que pesa más, que es más densa y que se encuentra en el fondo. Y la masa de agua dulce está encima. Entonces, eso sugiere que nuestro sistema, ya en la parte baja de esta cuenca del Guayas, no es un río per se, sino un estuario. Nuestros abuelos, y ustedes seguramente podrán preguntarles a nuestros adultos mayores, ¿cómo lo conocían al río Guayas? Lo conocían como la ría. No, no en vano, precisamente porque permite la entrada y salida de agua. Esto significa que si en algún momento existe algún tipo de socavación o sedimentación, el agua de mar, que es el otro agente importante aquí, ingresa independientemente de eso. Y eso implica que los niveles de agua permanecen, pues, variando muy poco. Es decir, la situación no cambia notablemente en cuanto a niveles. Súmese otro efecto, el efecto que se denomina estoa. ¿Qué es la estoa? Si nosotros hacemos una especie de, voy a poner el puntero, si nosotros tenemos aquí la serie de cómo va variando la marea, todos los días, 2 veces al día tenemos una baja mar y 2 veces al día tenemos una alta mar. ¿Qué sucede cuando nosotros nos ubicamos, y usted puede hacer el experimento cualquier día del año en el Malecón 2000? Usted se para, por ejemplo, ahí en el Malecón a las 10 de la mañana y usted ve el río avanzando hacia el sur. Pero probablemente a la 1 de la tarde usted ve esa agua quieta y a las 4 de la tarde usted la ve regresando. ¿Qué ha pasado en esas 6 horas? Hemos pasado de aquí a acá. Tal vez hemos pasado un mínimo de ese nivel de agua. O al revés, podemos haber experimentado un máximo. Pero más allá de ese máximo o ese mínimo, es lo importante es esos puntos más extremos. Cuando sucede eso es que usted nota que el río parece, no solo el Guaya, sino también la parte baja del Daule y del Babahoyo, parecen una piscina. ¿Por qué ocurre esto? Porque se cancelan, se equilibran los efectos tanto del río como del mar. Cuando pasa eso, ocurre algo muy interesante, y es que las velocidades del río prácticamente son cero. Hablamos de una piscina enorme. Y cuando sucede eso en una piscina, lo que pasa es que las partículas de sedimento empiezan a caer, porque ya no tienen esa fuerza motriz que le daba precisamente la velocidad del agua, sea la del río o la del océano.
Entonces, cuando ocurre la estoa, que es ese punto máximo o ese punto mínimo, las partículas descienden, las partículas se sedimentan. Y eso ocurre en varias partes aquí del Golfo de Guayaquil y también en las partes bajas de los ríos de nuestra costa. Es un evento natural. Segundo punto, ¿cuál es, después de esta corta explicación de los efectos naturales en un río y en un estuario, cuál es la situación actual en nuestro entorno? ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo? Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis cronológico de la situación. Si miramos una foto o una imagen de hace casi más de 50 años, vamos a notar ahí el puente de la Unidad Nacional en sus dos etapas, cruzando el Daule y cruzando el Babahoyo, recién construido. De hecho, se nota porque la ciudad de La Puntilla no existe. Pero usted mira dentro del círculo o de la elipse, usted mira un banco de arena, ¿sí? Al menos mi padre me solía decir, ese es un banco de arena. Y ese fenómeno se estaba produciendo naturalmente, con o sin la presencia del puente. Eso no se produjo en un año, eso se produjo durante varias décadas, varios años. Esto es un proceso, el ciclo de los sedimentos no es una cuestión de un día para otro. Veamos en el año 74, una foto tomada probablemente desde un avión o desde un helicóptero, muestra ya en el sector donde está actualmente el islote Palmar un doble banco de arena. Es decir, el evento se estaba produciendo como en cualquier otro río de esas características. Es un evento natural. Y asimismo en otras partes del Babahoyo y del Daule. ¿Qué es lo importante entender aquí? Que esto se debe a varios factores y los vamos a ir desmenuzando. El primero es, ciertamente, estamos enmarcados en una gran cuenca, la cuenca del Guayas, aproximadamente 34.000 kilómetros cuadrados. Y todos los aportes que vienen bajando poco a poco, desde las estribaciones de los Andes, desde las estribaciones de los cerros de Santo Domingo, desde los cerros de Chongón Colonche, viene bajando sedimento, de forma natural o de forma acelerada. Acelerada usted entendería cuando hay intervención del ser humano, ejemplo, desforestación. La producción de sedimentos, que es la erosión, se acelera. Sí, es una fuente de sedimentos. Existe también un efecto del ser humano y es la presa Daule Perico. ¿En qué incide la presa aquí? Bueno, la presa fue diseñada o planeada desde los años 60 y 70, pero construida o cerrada finalmente para poder controlar el flujo desde el año 1988. Aquí notamos una serie de tiempo promediada entre los caudales antes de la represa y después de la represa, para que se pueda notar un poco cuál ha sido el efecto. Regular los caudales del Daule para evitar precisamente, primero, sequías, de hecho, en los años 60, esa fue la inicial motivación de Daule Peripa, pero la segunda fue controlar el tema de inundaciones, que otrora era un flagelo en el área. Pero ha habido un descenso del caudal relacionado con las velocidades en el área. Por lo que si las velocidades bajan, las partículas se tienden a sedimentar. Eso es un efecto, eso es un factor importante. El otro efecto es lo que se denomina remanso. Bien, el efecto remanso, ¿qué es lo que indica? Implica que existe un río de mayor volumen que al confluir con otro río lo frena, lo detiene. Es decir, el Babahoyo hace las veces del río mayor. Es el doble de caudal, es el doble de ancho, el doble de nutrientes, prácticamente lo duplica en todo al Daule. Y produce un efecto de retardo en el paso del flujo del río Daule. Con lo cual, la parte del Daule se ve más afectada por estos efectos de barras de arena, porque el material se empieza a asentar. Vamos sumando efectos. Súmele el tema de la estoa, ¿no? Que ya explicamos, y eso es una situación que se da en todo el Golfo y las partes bajas de los ríos. En este caso del estuario. Y todo eso lleva no solo a la formación del islote Palmar, sino a muchas barras de arena que se pueden observar. Basta meterse en la plataforma Google Earth para poder establecer y ver cuántas barras se han ido formando en el tiempo. Solamente hay que ver las imágenes 70, 80, 90 y vamos a ir viendo la progresión o el crecimiento de estas barras. ¿Qué sucede con los sedimentos al fin y al cabo? Sí, se depositan allí, pero en general, ¿cómo está la situación en el resto del entorno?
tuve la oportunidad de participar hace unos 3 años en una publicación científica en la cual se hizo una modelación, una simulación del transporte de sedimentos en el estuario y en la parte baja del río Guayas, Daule y Babahoyo. En la parte izquierda, usted nota en color azul, bueno, siempre va a estar en color azul, las zonas donde se erosiona, es decir, donde hay desgarre de granos. Y en la parte café, usted va a notar las áreas donde tiende a depositarse el material. Por eso va negativo y positivo. Es solamente una connotación. En la parte izquierda, usted nota cuál es el comportamiento durante los meses de lluvia, es decir, donde los ríos bajan con mayor caudal. Vamos a ponerlo así. Hay zonas donde el caudal del río forza a la marea a retirarse un poco más. Igual la marea ingresa todos los días, porque es un efecto lunar, no tiene nada que ver con la estación lluviosa o no lluviosa. Veamos la parte central. Ahí notamos cuál es el efecto, cuáles son las zonas que tienden a erosionarse más y cuáles son las zonas que tienden a sedimentarse más. En los meses en que no llueve, en los meses entre junio y diciembre. Y notamos un cambio, ¿no? Hay zonas que estaban sedimentadas, ahora vienen a erosionarse y viceversa. Pero si hacemos un balance general, promediado entre lo lluvioso y lo no lluvioso, notamos que hay zonas que permanentemente van a tender a la sedimentación. Y una de ellas es precisamente la zona de Guayaquil al frente de la zona de Santay. Entonces ya notamos que poco a poco hay un movimiento neto, porque igual esto sale, regresa, es dinámico. Pero parecería que conforme pasa el tiempo, el movimiento tiende a ser neto hacia el continente. Es decir, que hay una fuente que probablemente nosotros no hemos hablado mucho como sociedad, y es el Golfo de Guayaquil. En esta publicación precisamente se hace notar que esta parte del Golfo tiene una incidencia importantísima. No es la única, pero probablemente es la menos hablada. ¿Y por qué? En los años 90 hubo un tema económico fuerte que fue el boom camaronero. Lo que produjo es que muchas zonas que estaban en el Golfo, ocupadas por manglares naturales, fueron desforestadas para esta actividad económica. El problema fue no la actividad económica per se, eso no es malo. Lo negativo fue que muchos de estos taludes o estas piscinas para camarones no fueron revestidas nuevamente con manglar y quedaron, si se quiere, desnudas, desprovistas, con el talud descubierto a merced de la marea. La marea ingresa todos los días, 2 veces al día, y va poco a poco desgarrando esos materiales, ese suelo, que va viajando hacia adentro. Y regresa a una parte, pero otra parte ya no regresa, precisamente porque al frente de Guayaquil y en otras zonas se da el efecto del estoa. Entonces los materiales empiezan a depositarse. Esa acción redujo notablemente el efecto de amortiguamiento, que es clásico de los manglares, tan beneficioso para las tormentas, aunque no tengamos en el Golfo de Guayaquil, pero en la Florida sí las aprecian mucho. También el efecto de captación de nutrientes y contaminantes y obviamente reducción de la erosión. Pero ya ese efecto se fue reduciendo, se fue eliminando ese efecto, lamentablemente. Y poco a poco, como digo, no es de un día para otro, pero de los años 90 al año 2015 sí notamos esta aceleración, sumado a los otros efectos, ¿no? De pronto es posible que la presa Daule Peripa, pues, ayudó a acelerar este proceso, pero el banco de arena se estaba dando, tal vez voy a lanzar un número en 70 años, pero en vez de ser 70, se va a producir en 20 años. Ese es el efecto de exacerbación de la situación de sedimentación. El arrastre es mayor cada vez y considere usted que la marea es, como digo, 2 veces al día, no importa si es época lluviosa o no. Súmele 4 veces al día, tenemos este efecto de tanque o piscina sedimentadora y lo evidenciamos en el palmar. ¿Cómo así? No solo porque, bueno, está aumentando la masa del islote, sino que en estudios previos se ha evidenciado que luego de perforaciones, varias capas de este material son de sedimento marino. Entonces significa que tenemos una entrada importante.
no solo los sedimentos que vienen de cuenca arriba, sino también los sedimentos de cuenca abajo, es decir, del Golfo, y que entran, de hecho, no solo mayor en volumen, sino mucho más rápido. Bien, con esta situación doble, ¿no? De cómo funciona un sistema y cómo está el entorno, ahora es momento de ir reflexionando sobre la interacción entre estos dos agentes. Importante es mencionar el proceso de dragado, ¿no? Para quienes no lo conocen, el sistema de dragado es una solución ingenieril que busca excavar el lecho del marino o el lecho de un río precisamente para, por ejemplo, dar calado a los buques. Calado significa la distancia que el buque está sumergido, ¿no? Permitir la navegación o también, sí, control de inundaciones en ciertos ríos que no están sujetos a marea. Existe también, por ejemplo, el dragado, porque, por ejemplo, en ríos como el Rin, aquí en su paso por Alemania, este canal principal o este canal central está dedicado exclusivamente a navegación. Y de hecho se complementa con el dragado con estructuras que se llaman escolleras, que están perpendiculares a la costa del río o a la orilla del río. ¿Para qué? Para forzar a que el río aumente velocidades aquí en el centro y de esa manera empiece a socavar, ojo, a socavar, acuérdense del grafiquito en rojo, a socavar y de alguna manera ahorremos un poco el proceso de dragado. Igual se draga, pero es un ahorro porque el río mismo empieza a socavar aquí para permitir mayor calado de las embarcaciones, que sí se utilizan para transporte de materiales, transporte de personas, etc. Y más bien bajar las velocidades en las orillas para generar playones, que pueden ser para recreación o actividades económicas, turísticas, etc. Mire usted, por ejemplo, aquí está una idealización de lo que en un futuro cercano será la ciudad de Nijmegen, o el área, perdón, fluvial renovada de la ciudad de Nijmegen en el sur de Holanda. ¿Cómo está el dragado en el estuario? Bueno, pues eso se viene haciendo ya desde que el Puerto Nuevo, bueno, Puerto Nuevo en ese entonces, 1960, se construyera aquí en la ciudad de Guayaquil. Y siempre se ha estado dragando este canal, que es el Estero Salado, el canal principal, precisamente para permitir la navegación. Pero hay un aspecto importante y es dos cosas. Primero, hay una actividad que lo justifica, que es la navegación. Y eso es entrada, pues todos los días, de los buques. Y en segundo lugar, un retorno de la inversión, porque esto evidentemente cuesta, pero el mismo proceso se paga con las tasas portuarias que las empresas tienen que abonar para poder transportar, sacar o ingresar sus mercancías, ¿no? Entonces hay esa situación que es clara en este lado del estero salado. Lo que nosotros queremos analizar es qué pasa en el río, ¿no? ¿Qué pasa acá, en el río Guayas? Entonces, justamente para ello es importante que autoridades, que la sociedad, incluso también en ciertas maneras el periodismo y la industria, nos pongamos a pensar un poco en todos estos procesos que se dan en los ríos y en los estuarios y tratar de entender un poco más sobre ellos. ¿Son procesos nocivos o son procesos naturales? Hay que verlo como un cáncer, como una enfermedad o como una oportunidad. Eso es fundamental. La pregunta de cajón es, bueno, ¿las inundaciones en Guayaquil se deben al islote del Palmar? ¿Se debe a que no hemos dragado el río? Ya dijimos que en un río cualquiera que no está afectado por la marea, el dragado puede ser una oportunidad. De hecho, ahí está en Alemania, se lo ejecuta inclusive aquí en ciertos ríos que están alejados del límite costero con toda tranquilidad. Pero en los estuarios es un poquito diferente. No podemos hacer una relación entre el islote y las inundaciones en Guayaquil, porque, por ejemplo, tenemos dos situaciones. La primera, hay barrios que, como por ejemplo la Marta de Roldós, que están incluso en una zona elevada, no son afectados por ningún tipo de marea y, sin embargo, han tenido inundaciones recientes. Esto fue el año 2019. Existen otros barrios, por ejemplo, aquí está el sector de la 38 y Gómez Rendón, es el Puente Patria, que está al lado del estero salado. Y ahí existen de cuando en cuando inundaciones que no tienen que ver con el islote Palmar, porque está del otro lado. Y en segundo lugar, pues a veces se da en el mes de agosto. No hay lluvias. Es decir, es absolutamente la marea, en este caso, la que causa eso, porque precisamente se taponan los drenajes durante esas 6 horas de elevación, ¿no? Del nivel. Entonces, no hay una relación, no se puede decir que el islote es el causante. Y ya entendimos
de que si nosotros dragamos tratando de evitar inundaciones en un estuario, el agua de mar inmediatamente llena ese espacio. Entonces, no estamos ganando nada, básicamente. ¿Cuándo podría ser utilizable eso? Precisamente si es que hubiera una necesidad de navegación, como lo hay en Holanda, como lo hay en Alemania, como se ha hecho aquí mismo en el canal de navegación en el estero salado. Ese dragado en ese caso es continuo y tiene un retorno de la inversión que se justifica la actividad y además económicamente es viable. Habría que preguntarse si en el río Guayas el dragado va a ser continuo y si va a haber retorno a la inversión. ¿Por qué continuo? Porque ¿de qué sirve dragar el día de hoy y después de 8 años, 10 años, 12 años no lo volvemos a hacer? Muy probablemente no solo que el agua inmediatamente ocupa su lugar, sino que posiblemente el material vuelva a ocupar el nicho que dejó el material dragado, porque el proceso es dinámico. Recuerde que existe transporte, erosión, sedimentación. De pronto no sucede allí, pero sucede más allá, aguas abajo o aguas arriba, porque esto es un efecto de sube y baja, ¿no? Y además, en la segunda instancia, que es más económica, es el tema del retorno a la inversión. ¿Vamos a tener el dinero suficiente para poder o continuamente seguir dragando? ¿Existe una actividad que va a permitir recuperar esa inversión? Esas son las preguntas importantes aquí. Otro aspecto interesante es el tema de que, bueno, si vamos a utilizarlo para navegabilidad, en cuyo caso sí se justifica un dragado, pues habría que recordar si en verdad tenemos las dimensiones para poder hacerlo. En el tiempo de probablemente hace 100 años, hasta hace 100 años u 80 años, el tráfico fluvial era, si no la primera, la única manera de poder llegar de Guayaquil a Quevedo, por ejemplo, o de Guayaquil hasta Santa Lucía, o incluso hasta Colimes, por los ríos. ¿Ya? Se transportaban los bienes, las personas, normalmente. Desde que hubo las carreteras, pues el río quedó a un costado, si se quiere, de la actividad económica. Y poco a poco, los puentes que se han ido construyendo, sea el puente de la Unión Nacional o los puentes recientes, el puente de la Perimetral, etcétera, no han dejado el respectivo gálibo o distancia. ¿Cuál es el gálibo? Es la distancia entre el nivel máximo de agua esperado y el punto donde está la viga del puente, esa distancia. No se ha dejado el gálibo necesario para una embarcación como las de Atrora, si es que se quisiera utilizar el río como navegación. Entonces, bajo ese concepto, casi ningún puente cumple con esas premisas. Por ahí el único que cumple porque tiene una báscula, un puente levadizo, perdón, es el puente de la Santay. La aerovía, por ejemplo, recientemente construida, los cables están colgados, hacen una catenaria, una curva, y no permitirían entonces que pase el mástil de un buque. Entonces, tenemos esta situación un poco, ¿no? Si queremos navegabilidad, pero los mismos puentes ya no nos permiten ese tema. Eso justamente lleva a preguntarnos cuál debería ser el futuro del islote palmar. Y no solo del islote palmar, sino de muchas otras barras de arena que existen a lo largo de nuestros ríos. Entonces, ¿cómo se las va a manejar? ¿Se las va a dejar así nomás, como que fuese un proceso natural? Bueno, de hecho así es. ¿O se va a hacer algún tipo de manejo? Pero para poder ejecutar ese manejo necesitamos fondos, necesitamos justificar qué vamos a hacer. Y por sobre todo, entender cuál sería el comportamiento, no solo ahora, sino en los próximos años, si es que ejecutamos tal o cual eh, opción de manejo, ¿no? Porque todo tiene sus consecuencias, incluido el aspecto ambiental. Bueno, y sí, sobre todo preguntarnos, y esto tiene que ver con la pregunta primera, es si esto es un problema o es una situación. Si es un problema es porque lo vemos en connotación negativa. Si es una situación, es una cuestión a la cual deberíamos adaptarnos, tal como explicamos la vez pasada con la cuestión del cambio climático. Eso lleva a soluciones para ese problema, ¿no? Soluciones definitivas, a veces nos gusta utilizar ese término, o necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tenemos que preguntarnos y definir bien como sociedad. Y de hecho, es una oportunidad o genera oportunidades de cooperación entre la industria, el sector público, autoridades, la academia y en general la sociedad. Es importante que nos informemos bien, es importante que llamemos las cosas por su nombre y que entendamos que no todo lo que aparentemente nos afecta es algo negativo.
De hecho, muchas de estas cuestiones, como por ejemplo la socavación, la erosión e incluso la sedimentación, no deberían ser vistos de esa manera. Puede darse esa connotación negativa si es que se ve afectada la vulnerabilidad o aumentada la vulnerabilidad de los seres humanos. Ya explicamos la vez pasada que cuando se reduce la sección de un río, de un estero, y luego ese estero o ese río sube de nivel e inunda, lo que estamos nosotros aumentando es nuestra propia vulnerabilidad a las inundaciones. Pero el sistema responde a lo que antiguamente hacía. O sea, en muchas ocasiones la naturaleza no es la culpable de eso, sino que nosotros como sociedad nos hemos ido encargando poco a poco de alterarla y cuando ésta responde de cuando en cuando, pues la vemos, como digo, de manera un poco negativa, por decirlo así. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Si existen preguntas, dudas, inquietudes, pues bienvenidas. Gracias. Eh, el fenómeno está explicado y ubicado con el término utilizado en que estamos en un sistema de estuario, eh, en lo que concierne al río Guayas, ¿no? Y el proceso del fenómeno a lo largo de los tiempos. Y vemos que la incidencia del Golfo con el aumento del nivel del mar por efecto del cambio climático va a aumentar su incidencia en las mareas hacia el interior de del río. Eh, lo explicaba como aceleradores del proceso posibles, el tema de Daule Peripa, la deforestación de los manglares para el desarrollo de la actividad camaronera. ¿Es posible o es conveniente que se tomen medidas para ingenieriles, me refiero, con ciertas obras, para producir esa aceleración de caudal para movilizar los sedimentos? Mijail. Ya, yo preferiría más bien manejarlo desde la otra perspectiva y es tratar de reducir la cantidad de sedimentos que va llegando a la parte baja del estuario, sea que venga de la cuenca alta o sea que venga del Golfo. Y eso, pues, la respuesta suena muy sencilla, pero al mismo tiempo es difícil de implementar, no porque el proceso sea complejo, sino por la mentalidad a veces de nosotros nuevamente como sociedad. La reforestación. Cuando se habla de cuenca arriba, bueno, existe una erosión y, y esos granos van bajando y se van depositando donde le es más fácil, en los puntos donde hay baja velocidad, que proclives son las zonas de Babahoyo, ya cerca de Guayaquil. También desde el Golfo, ¿no? Si no estoy en contra de la actividad económica, la necesitamos. Ecuador, primer productor, creo que de camarón en el mundo. Pero si estos taludes de las camaroneras empezaran a reforestarse, no con cualquier especie, sino con los manglares de los cuales son originarios, yo estoy seguro que en un corto tiempo podríamos contribuir en algo a reducir la cantidad de sedimentos que se va a ir río arriba. Entonces, ya con eso, sin necesidad de aplicar ningún tipo de estructura u obra monumental, que presupuesto siempre es un problema en los países latinoamericanos, pero ya podríamos ayudar bastante. Porque básicamente estamos revertiendo en cierta medida lo que se ha hecho en las últimas décadas. Como digo, los efectos no se dieron enseguida, nadie lo vio, sino hasta cuando 30 años después, 40 años después, empezamos a notar los problemas, ya problemas, por decirlo así, al frente de la ciudad. Pero es una cuestión que debemos empezar a trabajar ya. Adaptativa, gradual, como explicábamos la vez pasada. Entonces, yo lo atacaría por ahí primero. De acuerdo a las políticas de las Naciones Unidas y las resoluciones tomadas por el cambio climático, hay incentivos en varios países para la reforestación que son aprovechados por los estados y son una fuente de generación de empleo que sería importante tanto en la zona de los manglares como en las zonas de la cuenca alta.
que sería beneficioso para el país, creando esas fuentes de trabajo y a su vez mitigar en algo este proceso erosivo. No solo erosivo, no solo el tema erosivo, sedimentario, sino primero, en el momento que reforestamos Cuenca Alta, estamos aumentando la capacidad de infiltración del suelo. Y eso, como ya nosotros hemos visto en los últimos años, las próximas guerras van a ser por el agua. Entonces, mientras más agua retengamos en la masa de suelo, pues en cierta manera mejor, ¿no? Lo segundo es también los corredores ambientales. En el momento que empezamos a recuperar esos bosques ya primarios, difícil, pero secundario o terciario, estamos creando corredores ecológicos a lo largo de la cuenca. Entonces vienen muchas ventajas ahí, ¿no? Sí, hay espacios para la agricultura, por supuesto, pero también debe haber espacio para tierras que estaban baldías y ni siquiera se utilizan para agricultura. Bueno, reforéstese, que nuevamente, un parche no hace la diferencia, pero la suma de tantos parches en varias zonas del Golfo, en varias zonas de la Cuenca Alta, sí va a hacer una diferencia. No ahorita, pero a largo plazo, ¿no? En el tema de sedimentos, no sé la calidad de los sedimentos, si hay un análisis de los sedimentos que tenemos. Cuando se construyó la represa de Asuán, el río Nilo igualmente bajó su caudal, igual que aquí el Daule, y la aportación de sedimentos en los procesos de inundación que enriquecían los campos agrícolas en Egipto. Y al ocurrirse la baja de caudal y ya no haber sedimentos para aporte agrícola, el, el Estado tuvo que organizar el manejo de esos sedimentos y distribuirlos de manera, utilizando el término ensacados, para distribuirlo en las áreas agrícolas porque se estaban perdiendo la capacidad agrícola de los campos. ¿Qué tan factible es eso de aplicar la utilización de los sedimentos en el río Guayas? Bueno, no, la verdad no conozco mucho sobre el tema de ya nutrientes, ¿no? Más a fondo, pero por ejemplo, para si tienen algún tipo de capacidad de aporte de fósforo, nitratos, nitritos, fantástico. Por ejemplo, para construcción no lo recomendaría porque precisamente como está en una zona baja y hay evidencia de sedimento marino, pues seguramente tendrá sulfatos y otras sales que pueden corroer un hormigón, ¿no? Pero, o corroer el acero del hormigón. Pero sí, pero para otros fines puede ser de utilidad, ¿no? Y si ya dices, voy a dragar, pero no pensando en el tema de inundación, sino en otros fines, pues sí, bienvenido, ¿no? Porque es una actividad que a la final me va a generar rédito. Entonces, ahí sí tiene justificativo. Ahora bien, históricamente todo el estuario ha tenido pérdida de áreas de resección de aguas en los procesos eh, de grandes inundaciones y todo eso. En Inglaterra, el Támesis ha sufrido un fenómeno parecido, el estuario del Támesis al estuario del Guayas, claro, en diferentes escalas, pero en el sentido que han sido ocupadas áreas de desahogo, de hinchamiento, de capacidad de hinchamiento del caudal del Támesis. Y ellos están en proceso de habilitar, buscar áreas donde puedan habilitarla para resectar esos excesos de caudales. Eh, Desde el punto de vista hidráulico, en nuestra zona, en la zona de la cuenca del río Guayas, ¿hay zonas disponibles como para habilitarlas como para hinchamiento, captar ese hinchamiento del río? Claro que sí, bastante. De hecho, Senagua mismo, bueno, la otra hora Senagua definía como drenajes menores. Toda esta maraña o zona muy baja de ríos que están entre más al sur de Vinces y hasta un poco, ya casi llegando a Guayaquil. Todo eso es una, de hecho el otro día conversaba con un colega geólogo, eso es una zona que ha estado siempre más baja que el resto, ¿no? Es una zona que incluso tiene una cierta subsidencia. Entonces son zonas que normalmente se inundan y viven inundadas, pero ya depende un poco de la cooperación entre sector público, lo que es autoridades, sector privado, porque, bueno, pues hay las personas que tienen sus terrenos y todo, para destinar ciertas áreas de que sean inundadas ex profeso cuando existen estos eventos
extremos, ¿no? Uno ya se visualiza, se anticipa que va a venir un tormenta y caudales altos, entonces se puede habilitar, ¿no? Bajar con, algún tipo de compuerta lateral para que permita que esas zonas se inunden y no aguas abajo. Eso de alguna manera es una solución combinada entre las verdes azules naturales y al mismo tiempo con las soluciones tradicionales. Pero es una oportunidad que se tiene y puede manejarse tal vez económicamente vía seguros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te pago a ti tal cantidad si tú colaboras en estos eventos y permites que se inunde esta área que te pertenece. O sea, es como digo, una oportunidad para que todos los entes de la sociedad puedan cooperar. Y como digo, no es solamente un área, de pronto aquí, acá y acá y acá, previo un análisis, por supuesto, una simulación, y se pueden identificar estas zonas que seguramente va a amortiguar bastante el efecto que pudiera causar ahí sí aguas abajo. Es muy importante, fíjese que por lo menos ya estamos planteando para los organismos seccionales y los organismos estatales de que hay dos tareas fundamentales para hacer, ¿no? Que es la reforestación de manglares y zonas altas, de las cuencas altas, y el tema de habilitar zonas de captación de excedentes en épocas de riguroso clima. No sé si los compañeros asistentes tienen alguna consulta. Yo, Alejandro, buenas tardes, Adelante, ingeniero Robert. Arias, Buenas Alejandro, tardes. señor Estrella. Ingeniero, yo tengo una inquietud. En el año 84, me parece, en el gobierno del doctor Borja se dragó el río, ¿no es cierto? Y se rellenó lo que se convirtió en la ciudadela trinitaria, ¿no es cierto? En su urbanización trinitaria, ¿verdad? El año 89, 90. Sí, correcto, 89, 90. Si eso sucedió en el 90, ya no se debió haber hablado en ese tiempo de que los niveles de sedimentos en el río bajaron, porque actualmente se habla de la acumulación de sedimentos desde hace 60 años y la prefectura está empeñada en hacer el dragado y entre otras áreas entiendo que se va a rellenar lo que es en la zona en Durán, Fincas Delia. Y usted habla de que obviamente ese tipo de material de relleno no es válido para la construcción. Claro, en ese caso se hincarán pilotes. O sea, me refiero, me refiero, lo que quise decir, lo de material para construcciones, si quisiéramos hacer hormigón con esa arena. Ya, Eso no. ya, pero Pero lo que va hincado relleno ahí, para cimentación. claro, en todo caso lo que va hincado para soportar las estructuras ya tiene que ser con la prevención adecuada. Igual se corroen los pilotes en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ya tendríamos una segunda gran dragado, ¿no es cierto? Y el del 89, 90, acá estamos hablando de 30 años. Sin embargo, el nivel de sedimentación sigue siendo alto. Quiere decir que vamos a tener constantemente que estar dragando el río o va a haber un momento que se detenga eso. Sí se acompaña del tema que mencionan ustedes de la reforestación, sobre todo de manglares, poblar de manglares y dejar de alentar tanto la expansión del área camaronera, que tan nociva ha sido para la ecología, para el ambiente, aunque así ha sido muy favorable para algunos bolsillos de los inversionistas. Comentario tangencial, ¿no? Esas son las inquietudes, ingeniero Arias. Ya, o sea, bueno, es que en la presa se maneja lo de 60 años que no se draga el río, 30 años que no se draga el río, pero la pregunta de cajón es, ¿para qué dragamos? En Estados Unidos se draga el Mississippi porque el Mississippi lo utilizan fuertemente, hay tráfico fluvial, ¿ya? Porque vienen bajando materiales de construcción, se transportan ferries, etc. No hace mucho en el río Rin, en la parte baja, en Holanda, se inauguró un nuevo servicio entre Dordrecht y Rotterdam. Servicio fluvial, como el que existía entre Guayaquil y Durán. Un país que utiliza el río, pero a fondo, ¿no? A fondo. Y como usted vio en la foto, pues el tema de las escolleras,
¿Para fines de qué? De que el mismo río ayude a socavar, el mismo río empieza a dragar y después completan con maquinaria. Entonces, incluso es un ahorro para el tema de dragado. Y ellos entienden los procesos como un beneficio. Pero aquí la pregunta es, ¿para qué dragamos? O sea, si vamos a Claro, dragar pensando en las inundaciones, pues realmente en el estuario no vamos a lograr nada. es que ya entiendo, perdón que interrumpa, ingeniero, entiendo que se está sumando otro discurso acerca de mejorar la capacidad agrícola de las riberas del río Daule o de los ríos en general, aguas arriba. Esa fue una ardorosa defensa de la prefecta. A eso se suma que tiene que favorece al tema de las inundaciones. O estamos entonces, porque ya perdón que interrumpa, ayer casualmente escuché a un candidato a la prefectura, Tabaqui, que dice que él pararía ese dragado porque no lo ve prioritario. Claro, levantan un discurso fofo que dicen que con esa plata se vacuna, con esa plata se da de comer a los niños, atacan la parte sensible. Pero ya estoy empezando a confundirme de que para qué, igual que usted hace la pregunta, ¿para qué el dragado? Si es para favorecer a las no inundaciones o si es para favorecer la frontera agrícola. Bueno, en lo de la frontera agrícola no podría opinar, como digo, no soy experto en esa área, ¿no? Si tuviera algún tipo de propiedad que mejore la fertilidad, etcétera, bueno, y habría que hacer el análisis económico, ¿no? ¿Cuánto cuesta dragar y cuánto me va a beneficiar el mejorar ese material con el que se está sacando del dragado? Si existe el contrapeso, pues eso lo justificaría, que es lo que mencionábamos un poco el dragado del estero salado. Eso cancela muy bien porque hay una actividad que se necesita y al mismo tiempo hay un retorno de dinero. Mientras hay el retorno, fantástico. Pero ya estamos hablando de un tema que va fuera de las inundaciones, o sea, es otra cuestión. Entonces, si lo hay, bien. Pero si no lo hay, entonces ahí viene la pregunta básica, ¿no? ¿Con qué fin? Claro, y en esta Por eso digo, situación, ese tema no podría. en estos ambientes de estuario y de otro tipo también, como en este caso, una sola tipo de actividad no logra cubrir todo el espectro de la problemática. El dragado ayuda a mitigar algo en cuanto a que mejora el cauce, aumente el cauce del río como para captar volúmenes de agua en cierta magnitud, como manifestaba Mijail, pero también se requiere obras complementarias como recuperar áreas para captar aguas de excedentes de agua. ¿Cómo fue tratado el proyecto de control de inundaciones del Bulubulu? Es decir, hay que hacer una serie de obras, una tras otra, para que el efecto sea el deseado. Todo depende de cómo está programado la globalidad del proyecto y cómo está el cronograma de ejecución de esas obras complementarias que en conjunto logren los objetivos que se quieren. O sea, la circunstancia de Guayaquil es que está considerada entre las ciudades que van a ser afectadas por el aumento del nivel del mar. Eso significa que tenemos que tener una capacidad de captar ese excedente de agua que se nos va a venir. ¿Cómo hacemos? En una parte, lo que se acaba, algo de cauce se alcanza, pero hacen falta otras cosas más complementarias, que lo determinarán los estudios que seguramente estén realizando o hayan realizado. Y como dice Mijail, no somos especialistas en esas distintas áreas, ni conocemos al momento cuál es el proyecto global, como te digo, cómo se manejó el control de inundaciones de la cuenca del río Bulubulu, ¿no? Así como Daule Peripa se ve los efectos que hubo del control de inundaciones en la zona del Daule, incluso con la obra complementaria que hubo que hacer, que es el, el desvío del río Daule hacia Baba, ¿no es cierto? Que fue obra complementaria. Asimismo, acá en el tema del Bulubulu tiene también sus obras complementarias. O sea, es un conjunto de obras de carácter civil, hidráulico, que ayudan a solventar la situación que se trata de solucionar.
¿Algún otra inquietud? Bien, en todo Perdón un caso, ratito, aprovechando que el ingeniero, el señor Estrella, escribe, la tolita es la que se va a rellenar. Yo conozco, he entrado por ahí por Fincas Deli, eso es la tolita, disculpen la ignorancia geográfica. La tolita está por el sector de Fincas Deli, esa es mi pregunta. Gracias. No conozco, la Tolita no conozco. Sé que Delia queda al sur del casco urbano de Durán, pero no conozco la Tolita. El señor Estrella me parece. Ah, ya, ahí está escribiendo, ya. Muchas gracias, muchas gracias, señor Estrella. Ya escribió, gracias. bien, sí, como les digo, el manejo del estuario del río Guayas se viene originando desde la época de la colonia, ¿no? Muchos dicen que escritos de la época de la colonia dicen que se perdió la oportunidad de que Guayaquil sea la Venecia en América, ¿no? Es porque todos los ramales que tenía el estuario que se adentraban en la ciudad fueron rellenados. Y lógicamente eso dificultó muchísimo y ha dificultado hasta ahora y seguirá dificultando un drenaje adecuado de los excedentes de caudales por efectos invernales. Y Claro, ahora, es lo que separaba Ciudad Nueva de Ciudad Vieja y todo eso en algún momento se lo embauló, se lo encerró en un ducto cajón para que no se vea y se convirtió prácticamente en vía de aguas servidas y listo. O sea, ahí es verdad, perdimos la oportunidad de poderla hacer. No se pensaba tal vez en ese momento de hacerla turística, hubiera sido algo único, ¿no? Una ciudad que tiene brazo de mar hasta bien adentro. así es. Bien. Ok. Ah, es un tema apasionante, lógicamente, que involucra eh, muchas aristas y muchas especialidades que trataremos de irlas tocando para eh, conocimiento y difusión de la ciudadanía. Agradecemos a Mijail. Aprovecho la oportunidad también de agradecer a los compañeros que hacen posible la difusión de estos temas, el compañero Jorge Jarrín y Guido Ochoa, Osvaldo que nos ayudan con la elaboración del video y la difusión correspondiente. Nuestro compañero Osvaldo Triviño en la página web. Muy bien. Yo también. Alejandro, un Sí. ratito antes de que cierres, por favor, y disculpe el abuso de confianza. Parece que salí un momento y no escuché en lo que hablaron con respecto a los esteros. Si los esteros se dragan y se limpian, el objetivo sería volverlos navegables con fines turísticos. ¿Sería una Venecia en Ecuador? ¿Es factible eso? En el estero salado, no, porque ya Los, ambientalmente sería un problema mayor incluso. El tema es que el estero salado ha acumulado décadas de residuos domésticos, industriales, muy nocivos, metales pesados inclusive. Y en el momento, o sea, habría que hacerlo con pinzas realmente, porque de lo contrario podría ocurrir una resuspensión de eso y el daño podría ser mucho mayor. Entonces, bueno, ya los expertos en el tema de calidad de agua y recuperación de entorno dirán, pero hablaba con una colega precisamente de eso y hay que hacerlo con mucho cuidado, precisamente por ese tema. Si estuviesen un entorno un poco más prístino, sí, definitivamente sería una ventaja, pero ¿por qué? Por fines turísticos. Quiere decir que va a haber navegación, que sea de embarcaciones pequeñas. Entonces, nuevamente, hay un fin y hay un retorno de la actividad. Entonces, mientras haya eso, fantástico. Porque de ahí la marea siempre lo va a ocupar. Va a entrar 2 veces al día, todos los días. Porque Correa hablaba justamente de bañarse, de volverse a bañar ahí.
con la intención de limpiarlo, que no tuvo el acompañamiento, la concreción del proceso de limpieza de los esteros. Se quedó en un enunciado. Él mencionó que se bañó cuando era niño, y eso es apenas 40 años, 50 años, que se bañaba la gente en el estero. Yo no llegaba por estas lindas tierras aún. Tal vez tú, Alejandro, puedas corroborar algo. Sí, el estero salado tiene su nombre porque la carga de sal era altísima. Tú te bañabas y a lo que te secabas en el sol las cejas te quedaban blancas y los que tenían bigote negro se quedaban blancos de la cantidad de sal que te quedaba impregnada. El tema de la recuperación de los esteros en cuanto a poderle, como zonas de Urdesa, la zona donde está el San Marino y otras zonas más, es que por un complementaria con obras hidráulicas se logre alimentar de más agua a esos canales, porque como están circundados por obras, por urbanizaciones, viviendas, y ya casi en muchas partes su sección se ha reducido demasiado, no tienen renovación adecuada de agua. Y aparte de eso, el proceso que se trataba de recuperar el salado eran dos aspectos fundamentales. La una era la recolección de basura, que es una gran cantidad de basura flotante de más de 1 metro de espesor, y que en algo se está haciendo, y también la oxigenación de esas aguas que tienen poco intercambio de flujo. Eso eran los dos aspectos, pero como bien lo decía Mijail, aspecto de extraer sedimentos es bastante difícil y a lo mejor oneroso por estar rodeado de ya zonas habitadas con urbanizaciones, etcétera, etcétera. Bien, hemos llegado más o menos a la hora de exposiciones. El tema es apasionante. Lindo, sí, sí. Rogaríamos, rogaríamos que quienes nos siguen en las redes, si tienen temas especiales que les gustaría que nosotros desarrollemos, por favor hacernos llegar en las direcciones que mencionamos en nuestras redes, asimismo a los compañeros que nos siguen. Muy bien, muchísimas gracias. Será hasta otra próxima oportunidad. Nuevamente mis felicitaciones, ingeniero Arias, mi gratitud, Alejandro, y a todos los compañeros que participan y dan forma para que esta exposición sea subida a las redes sociales. Gracias nuevamente y felicitaciones. Buenas tardes.